Vamos a hablar con el economista, expresidente del Banco Central, Aldo Piñanelli. Aldo, buen día, ¿cómo está usted? Hola Marcelo, buen día. Bien, bien, muy bien. 18,33 el dólar. ¿Nos preocupamos de esta suba o es algo temporario? No, siempre a fin de año hay una demanda adicional porque las grandes empresas, los bancos cierran balances, el balance anual, entonces se posicionan en dólares. Aparte el gobierno estaba pensando en un dólar de 18.50 para fin de año, así que no hay que preocuparse, el dólar aumenta este año la mitad de lo que fue la inflación, 12% contra 24%. Por ahora ese precio no inquieta, yo te diría más bien al revés, que lo tranquiliza un poco al central y al gobierno porque te da un poquito mejor la competitividad, ¿no? Claro. Esperemos que no se traslade a precios, si no sería inútil. Claro, por supuesto. Ahora, ¿y qué? ¿Alcanza este nivel y se queda ahí o puede volver a bajar en enero después? No, en enero hay una demanda adicional, es la época de las vacaciones, lamentablemente hay mucha demanda para viajar al exterior, lo digo lamentablemente desde el punto de vista de los números externos, ¿no? Claro. Se calcula que este año que cerramos 17, por el tema turismo, se nos van a ir más de 10.000 millones de dólares, un récord histórico. Claro, digamos, son valores que, digamos, por supuesto la gente se va al exterior, bienvenida, la pase bárbaro, sí, pero claro, desde el punto de vista económico, gastar 10.000 millones de dólares en turismo al exterior en la Argentina es como un poco mucho, ¿no? Sí, y se habla de un récord histórico para enero de 2.000 millones de dólares en un solo mes. Claro. Sí, es preocupante. Eso, ¿Y esto qué es? Porque el dólar está, digamos, aún subiendo, Argentina está barato. Está cara. Argentina está muy cara en relación a otros destinos, como el caso de Brasil, inclusive ahora mismo Uruguay, con la reforma que hizo de devolución de IVA y otras cosas más, también se pone a tiro, ¿no? Ahora, Piñanelli, buen día. Daniel Moyo, ¿cómo le va? Hola, Daniel, un placer. Del mismo modo. ¿Y cuánto ingresa de turismo? Es decir, ¿vamos a tener muy poco turismo interno? Y ese es el neto, porque hay... No, pero ese es el saldo que ellos... Entre lo que entra y lo que sale, el saldo y lo que el déficit va a ser de 10.000 millones. Exactamente, sí, señor. ¿Y qué debiera hacer la Argentina para retener ese turismo? Usted recién decía la variante que hizo Punta del Este que atrapa al turismo argentino. ¿Qué debiera hacer Argentina? Y básicamente tenemos que bajar la inflación y tener un dólar más competitivo. El tema acá es que, para que la gente que nos escuche entienda bien, el problema del valor del dólar es que comparado con los costos internos, fundamentalmente la alta inflación, lo retrasa, entonces se hace muy caro hacer turismo en la Argentina. ¿El dólar competitivo, a su entender, cuánto tiene que ser? Para mí hoy tendría que estar en 22 o 23 pesos, de acuerdo a la evolución histórica. El mismo gobierno, cuando tomó el gobierno Mauricio, en enero del 2016, había establecido un dólar promedio entre 13 y 14 pesos. Bueno, en ese lapso tuvimos un 70% de inflación. Y hoy el dólar está en 18.30. Algunos colegas míos hablan de un dólar más alto, pero yo quiero aclarar lo siguiente. Si mañana a mí alguien me pregunta si hay que devaluar en este modelo del actual contexto, yo no lo recomiendo, porque dado el déficit fiscal y los desequilibrios macroeconómicos que todavía tiene la Argentina, toda la devaluación se va a precio. Ya nos pasó con el anterior gobierno del 2014 y nos pasó en el 2016 con el nuevo gobierno. Entonces, si hacemos... hace falta un plan, porque, digamos, devaluar solo... Exactamente, Marcelo. Hace falta un modelo que sea proproductivo, que esté a favor del mercado interno y que tenga controladas las variables, ¿no? Es decir, un aumento progresivo también. Mira, a veces puede ser, lo mejor es un aumento progresivo, pero a veces no es conveniente, a veces es preferible un pequeño shock del tipo de cambio y congelar las variables, pero no congelar de prepo, sino con un modelo que lo haga, ¿no? Hubo casos exitosos en Argentina de devaluaciones. Una devaluación se considera exitosa cuando se traslada no más del 20% de esa devaluación a los costos internos. A ver, doy un ejemplo. Si yo devalúo un 20%
y pasa solo un 4% a los precios, esa es una devaluación exitosa. Y contemplemos otra cosa, a raíz de las medidas que acaba de lograr Trump en la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre repatriación de capitales, sobre baja del costo del impuesto a las ganancias y otros impuestos más en el consumo americano, se está fortaleciendo el dólar a nivel mundial. Ese es otro dato a tener en cuenta. Cada vez más cerca del euro, ¿no? Sí, exactamente. Y si sigue subiendo la tasa de interés Estados Unidos, se van a volver a emparejar el dólar con el euro. Eso depende de la política monetaria y financiera de los Estados Unidos. Aldo, le quería preguntar, a ver, tenemos 10.000 abajo en turismo. Sí. En balanza comercial, ¿qué estamos? 8.000. 8.000. Sí. O sea, estamos con... Y bueno, tenemos déficit comercial. Sí. Déficit... fuga de capitales, 18.000 millones de dólares. Le quiero hacer esta pregunta, pero me la responde en 2 minutos, puede ser después de la noticia. Con mucho gusto, Marcelo. ¿Se banca esto? ¿Hasta cuánto tiempo se banca? Y se banca hasta que nos presten, Marcelo. Esto es histórico en la Argentina. El estrangulamiento del sector externo siempre fue una de las causas de las crisis recurrentes de la Argentina. Uh-huh. Pero digo, se van, ahora son historias que ya se vivieron. Estas, sí, ¿no? sí, por eso digo, hasta que nos presten. La última fue el 2001. Claro. ¿No? La convertibilidad estalló cuando nos dejaron de prestar. Y había una situación similar en el sentido económico, estoy hablando, no político, ¿no? Por suerte estamos con un gobierno que termina de ganar una elección, que tiene sus problemas para hacer algunos ajustes, pero está en pleno poder. En el 2001, acordate que se había licuado el poder político. Sí, y además del 2001, bueno, estaba la convertibilidad, que era una traba también, ¿no? Exactamente, sí, hoy tenemos, por suerte, flotación del tipo de cambio y hay herramientas para ir solucionándolo. Claro, le hago esta pregunta y me la responde después, en 2 minutos. Porque la gente a veces se asusta y dice, ¿pero qué? ¿Podemos llegar a estar como el 2001? No es la misma situación. Bueno, en un minuto me lo responde. Ok. Estamos con Aldo Pignanelli, expresidente del Banco Central, analizando el tema externo, el tema del dólar. Escuchamos la noticia y nos responde. ¿Viste? Porque la gente yo también coincido con él, no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero en instantes Aldo Pignanelli, que es el que sabe, expresidente del Banco Central. Estamos en línea con Aldo Pignanelli. Aldo, hay gente que se preocupa por toda esta situación. ¿Qué le diría a usted? No, sí, es preocupante en el sentido que el atraso del tipo de cambio y ya el alto costo del pago de la deuda, que son los intereses, empiezan a preocupar. A mí lo que más me preocupa es el sector externo hoy por hoy, ¿no? ¿En qué sentido? En el déficit que hay. Porque todo eso se cubre con endeudamiento. Y la deuda tiene una buena noticia y una mala. La buena es que a partir del gobierno de Macri nos volvieron a prestar. Y la mala es que con el gobierno de Macri nos volvieron a prestar. Claro. Porque Argentina tiene esa tendencia a engolosinarse, ¿no? Bueno, total, si me prestan no hay problemas, pero insisto que el mundo está empezando a cambiar, tenemos que estar alertas. Este tema de Estados Unidos para nosotros es muy importante desde el punto de vista financiero. Nosotros somos dependientes mucho de las decisiones que toma Estados Unidos en materia monetaria y financiera, no tanto de Europa, sino de Estados Unidos. Somos área dólar, entonces tenemos que estar atentos en ese sentido, ¿no? Soy optimista, por ejemplo, en algunos sectores. Venimos bastante bien con el tema de energía, que no es un tema menor. Ahí hay inversiones, como en el tema de comunicaciones, hay un buen plan de infraestructura. Esas son las cosas positivas. Las cosas negativas que estamos teniendo una recesión todavía, no recesión, sino que no estamos creciendo en el mercado interno, ¿no? El crecimiento se está dando más que nada por el gasto público, las inversiones que acabo de nombrar y el campo, que son sectores que no son gran demandantes de mano de obra, por eso el mercado interno sigue lento, ¿no?
Claro. Sergio. Aldo, buen día, Sergio Rubín. ¿Cómo le va? Hola, Sergio, un placer. Igual. Aldo, una cuestión, porque el otro día Bernstein, un estupendo artículo, como siempre en Clarín. Sí, lo sigo siempre igual. Bonelli y Bernstein son las dos cosas de Clarín que leo siempre, los viernes y los domingos. Muchas gracias. Bueno. Así desde hace muchos años. Y ahí decía Bernstein que todo el mundo sabe, que las cuenta que el país está desfondado, está recontrafundido, todo el mundo lo sabe, pero nadie quiere aflojar un mango, nadie quiere renunciar, ninguno de nosotros quiere perder nada, claro. ¿no? Y decía, bueno, entonces como no queda otra, se la agarran con los jubilados que no se pueden defender. Es decir, ¿cómo hacemos también? Porque los políticos a veces son un poco demagógicos, ¿no? Es decir, nadie quiere hablar de que... un poco siendo magnánimo. Sí, claro. Digo, nadie quiere hablar de la cosa complicada, ¿no? Que hay un gasto público desfondado. Sí. Bueno, a ver, la función de un gasto público y la política tributaria define la política de distribución del ingreso. Si yo veo hoy el Estado Nacional, en lo que más gasta es en las prestaciones de seguridad social. Representan el 46% del gasto total del Estado Nacional. Ahora, ahí adentro, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos obviamente los jubilados, pensionados, tenemos la asignación universal al hijo, las personas con discapacidad, la pensión universal al adulto mayor, los veteranos de guerra, de Malvinas. En total son 10 millones de personas involucradas en eso, más los pensionados, más el empleado público. Hoy 21 millones de argentinos recibe algún cheque de los distintos estados, nacionales, provinciales y municipales, o sea, la mitad de la población. Entonces, evidentemente ahí tenemos que trabajar duro. El sector privado necesitamos que genere fuentes de trabajo, si no el sector público sigue siendo el gran demandado para eso, ¿no? Pero hoy la estructura de gastos de la Argentina, que, insisto, lo más importante es el gasto del ANSES. Hasta el año pasado el segundo gasto eran los subsidios a las tarifas. Eso ahora pasó a último término, porque el aumento de tarifa ha reducido a 1/3 los subsidios. Hoy el segundo gasto del Estado, ¿saben qué es? El pago de intereses de la deuda pública. Claro, algo que hace 2 años no... Al revés, el segundo era el subsidio a las tarifas y el último era intereses. Los intereses van a ser el año que viene arriba de 15.000 millones de dólares los que hay que pagar. Claro. Entonces es una sangría muy grande. Aldo, creo que hay que modificar el modelo en ese sentido, ¿no? Monetario, financiero y productivo. Le quería preguntar, usted dice, cuando Daniel le preguntó cómo hacemos para que la gente en vez de viajar al exterior, sí. Dijo, controlar la inflación, ¿no? Sí. El Banco Central y el gobierno le puso todo el acento en el tema aumentar la tasa de interés. ¿Alcanza eso? No es suficiente. Y ahora ya a esta altura creo que tampoco es necesario, ¿no? Creer que la inflación la vamos a controlar solo con la tasa de interés es un error. ¿Y saben por qué? Porque hoy la inflación en Argentina es una inflación de costo, no es de demanda. Lo voy a explicar. En la era acá, nosotros estábamos al revés. Había mucha demanda y poca inversión. Entonces, subiendo la tasa de interés, uno puede bajar la demanda. Pero hoy la inflación en Argentina no es por demanda, la demanda interna está caída, Marcelo. ¿Y por qué es? Es porque aumentan los costos. Aumentan los costos por las tarifas, por la logística, por la tasa de interés, por la presión tributaria. Entonces, ¿esos costos se aumentan porque hoy muchos tienen que pagar cosas que no se pagaban antes en la Argentina? En parte sí, en la parte impositiva, bueno, hay mayores controles, pero también aumentó la presión tributaria, ¿no? Con mayores costos. Tenemos, por ejemplo, a nivel provincial, un serio problema con ingresos brutos. Todas las provincias cobran, y el problema de ingresos brutos, por ejemplo, que paga en cada escala de comercialización. Claro. Entonces se va acumulando un impuesto que lo mismo que el impuesto al cheque. Creo que hay una estructura tributaria. Yo sé que el gobierno está trabajando en esto, pero a mí no me gustó nada lo que se hizo estos últimos 30 días, como dijo muy bien Rubín, que se la tomaron con los jubilados, en la cual ahora me incluyo. Claro, y estamos muy perjudicadas. ¿Y sabés lo que me...? Pero el gobierno, ayer el presidente dijo, a ver, acá está, los jubilados el año que viene van a estar protegidos, van a cobrar más.
No, pero eso es una falsedad, ese es el problema. Se lo venden mal a Macri, no creo que Macri haya hecho ese informe, son sus asesores. A ver, hay un ahorro de 100.000 millones de pesos el año que viene con los jubilados. Si hay un ahorro, y en economía, querido Marcelo, vos sabés muy bien cómo es, si alguien gana es porque del otro lado alguien pierde. Claro. No es una suma cero. Entonces, el problema es que se deja de ajustar y nos vamos a comer entre 3 y 6 meses, depende del caso, de ajuste por inflación en términos reales de las jubilaciones, y eso no te lo devuelve nadie. ¿Por qué? Porque en marzo se tendría que haber ajustado un 14%, porque recoge de alguna manera la inflación del segundo semestre de este año que estamos cerrando. Y te van a dar, se comen 3 meses, y 3 meses de inflación es mucho dinero, son 6-7%. Ahora, Aldo, perdóname que le interrumpa, sí, sobre una inflación real, porque también digamos la verdad, el kirchnerismo calculaba sobre la inflación de Moreno. No, a ver, por eso se modificó la Cámara, el Congreso Nacional sacó una ley que modificó ese ajuste, sin ninguna duda. En la era Moreno-Kirchnerismo, la inflación era del 24 y ellos declaraban 10 o 12, la mitad. Y ahora, bueno, ahora tenemos esa gran virtud del INDEC que dice la verdad, este año la inflación va a ser del 24% y es lo que dice el INDEC. Hay en el gobierno... Por eso se modificó la fórmula y se puso el nivel de recaudación y el índice salarial del Ministerio de Trabajo. Eso se modifica ahora y se pone la inflación que va a ser la real. Pero eso no es que está mal. A ver, la discusión es qué hacemos con este famoso empalme. Claro. Y ahí se aprovecharon los técnicos, no estoy hablando, yo no quiero involucrar en esto al presidente Macri, sino los técnicos que hicieron los números. Y yo sé por qué lo hicieron, pero no estoy de acuerdo. Lo hicieron para mejorar las cuentas públicas. Claro, porque de afuera te están diciendo, muchachos, con este déficit fiscal no le vamos a ir prestando. Bueno, pusieron un bono, ¿no?, para compensar. Sí, pero es una cargada. Es un bono por única vez, solo a los que tienen 30 años de antigüedad, 750 pesos, y a los que ingresaron en moratoria es un poco la mitad de eso. Y por única vez, y no se toma en la base de cálculo hacia la inflación futura. Y después hay otra reforma que está implícita en la ley, que no sé por qué no se habla, que es el tema de la edad jubilatoria. Hoy el que se jubila a los 65 años, con 30 años mínimo de aporte, se jubila con el promedio de su sueldo de los últimos 10 años, te pagan alrededor de un 60-62%. Con la nueva fórmula, el que se jubile de ahora más a los 65 años va a cobrar un 40% de su promedio. Si uno quiere cobrar el 60, tiene la opción de jubilarse a los 70 años. Y la opción va a ser del empleado, con lo cual virtualmente significa que hay que jubilarse a los 70 años. Claro. Esto también hay que discutirlo, porque se mete en la ley ahí, en la letra chica, y estamos perjudicando a los tipos que hoy tienen más de 40 años. Ahora, Aldo, la última. En el gobierno hay una discusión con respecto a la posibilidad de modificar las metas de inflación, o sea, hacerlas más realistas. Sí, señor. ¿Cómo lo ves eso? Porque metas de inflación del 10, que parece imposible lograr, obligan a tasas muy altas. Claro, exactamente. A ver, en el año 2016, cuando fue el primer año de metas por inflación, se había establecido un 22-23%, fue el 41%. En el año 2017 la meta de inflación estaba entre el 12 y el 17, va a ser el 24. Para el año que viene se prevé entre el 8 y el 12, promedio 10. Esto es lo que prevé el Banco Central. Bueno, no lo está cumpliendo y no se va a cumplir. Yo preveo para el año que viene una inflación del 20%, porque hay todavía una inercia en las tarifas y en la inflación, y un crecimiento del 2,5%. Yo personalmente conozco mucho sobre inflación tercia. El inventor de eso se llama John Taylor, era su secretario del Tesoro de Estados Unidos cuando yo era presidente del Banco Central, una persona admirable, profesor en Harvard, nos ayudó muchísimo en la crisis del 2002, yo tenía un contacto diario con él, y yo un día hablando digo, ¿le parece que en Argentina, como se hizo en Israel, en Australia, poner un sistema de inflación tercia? Dice, en Argentina no le conviene. Porque para inflación tercia hay que ser inflación tercia es objetivo por inflación. Hay que ser muy preciso y tener flujo de capitales
positivos del exterior. En el caso de Israel, que es el modelo que copia Federico, del presidente Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central, que tenga en cuenta el amigo Federico, por el quien tengo un gran aprecio. Federico, Israel tiene flujo de capitales positivo todos los años, y a nosotros se nos van, dijimos hoy, 18.000 por acá, 10.000 por turismo, 4.000 por dividendos, y no nos ingresa dólares genuinos, claro, porque tenemos balanza comercial negativa. Entonces, ojo con el sistema de objetivo para inflación, porque nos puede traer serios dolores de cabeza. O sea, ¿a usted le parecería adecuado una meta inflacionaria más razonable? Sí, yo no trabajaría con metas de inflación así, tendría una pauta monetaria y financiera. Bueno, en fin, no quiero, por radio es difícil explicar, pero a ver, hubo en mi etapa del Banco Central yo arranqué con una inflación del 40 anual y me fui con un 3 anual. ¿Por qué? Bueno, porque había, ¿se acuerdan de los déficits gemelos, los superávit gemelos? Sí. Había un dólar competitivo y había una política monetaria sana que no se emitía. Claro. Y se logró crecer y se logró tener una inflación baja. Después vino, más que nada cuando se va Roberto Labaña del Ministerio de Economía en el 2006, ya ahí vino la hecatombe. Bien. ¿Estaba el INDEC ahí o era el mentiroso ese? No, hasta ese momento el INDEC interviene en el 2008. Ajá. Sí, es cierto. Aldo... una cosa, porque sí, me quedé caliente con una cosa que usted dijo. No lo tome a mal, pero hay una cosa que no me gustó de lo que dijo. ¿Puede ¿Cómo ser? no? Sí. No, porque usted dice que lee las notas de Bonelli y de Borestein. ¿Y la de Rubín no las lee? Sí, bueno, yo soy un católico. Y bueno, pero ¿por qué no lo remarcó? Lo que pasa es que Rubín... La de Bonelli y la de Borestein. Yo te voy a Rubín, no. explicar. Rubín labura poco. Claro, ese es el tema. Aldo, gracias. Les mando un abrazo. Adiós. Y feliz Navidad y bueno, y feliz 30 años, la verdad, Marcelo. Bueno. En la Argentina durar 30 años Bien, es como tener el premio Nobel. Bueno, muchas gracias. Un abrazo a todos. Aldo, gracias. Aldo Piñanelli, expresidente del Banco Central, analizando la situación económica.